Hola, buenas. Aquí os voy a explicar en este vídeo qué es lo que se supone que tenéis que hacer en el ejercicio 1 de esta tarea, ¿de acuerdo? Bien, como el mismo ejercicio dice, lo primero de todo hay que descargar y abrir este archivo, ejercicios 1, 2 y 3. Yo lo tengo por aquí, exacto. Una vez abierto, tiene este aspecto, es decir, una serie de datos pero sin ningún formato. Y os dice que el formato final tiene que ser parecido, o lo más parecido posible, a lo... Un momentito, no es esto, si era eso, pero eso está en formato Excel. Vale. Tiene que ser lo más parecido a esto, ¿de acuerdo? Fijaos que en este caso tenemos una hoja orientada en horizontal, no en vertical, en horizontal, bueno, una serie de opciones de formato aplicadas. La verdad es que el formato no es muy complicado aquí, únicamente os pido que pongáis una serie de bordes, que apliquéis un color de relleno a las celdas de encabezado. ¿Ha de ser el mismo color que aquí? No necesariamente, eso sí, el texto se tiene que leer claramente, es decir, si me ponéis un fondo claro, el texto ha de ser oscuro, y si me ponéis un fondo oscuro, el texto ha de ser claro, es decir, se ha de leer bien, nada más. Luego, en las celdas, el contenido de las celdas tiene que estar centrado, como veis, en horizontal respecto a la izquierda y a la derecha y en vertical respecto de arriba y abajo. Si no lo hacéis, es una falta. Los encabezados están en negrita, ¿lo veis? Y luego cada dato tiene su propio formato de datos, es decir, esto será formato número o general, también puede ser porque no tiene decimales, formato moneda, formato porcentaje, formato moneda, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, se trata de aplicar estas opciones mínimas de formato. Otra cosa, no es necesario que absolutamente todo aparezca en la misma página de la hoja. Ya en los vídeos explicaré que una cosa es una hoja de Excel y otra cosa son las páginas de una hoja de Excel. No es lo mismo. Entonces, aquí para que lo veáis todo de golpe, os lo he puesto todo en la misma página. Pero en vuestro caso, lo importante no es que no meterlo todo en una página, que a veces queda demasiado pequeñito, sino racionalizar la distribución de los datos dentro de la hoja. ¿Y qué significa eso? Significa que si yo pongo una tabla que forma una unidad, como esta de aquí, no conviene que esta tabla ocupe más de una página, porque en ese caso, si tuviéramos que imprimir la tabla, nos quedaría separada en dos páginas diferentes y sería muy mala de consultar. Entonces, se trata de racionalizar la distribución. En este caso, por ejemplo, todo este bloque de la izquierda debería estar en una página. Y este bloque de la derecha puede estar todo él en otra página. Todo, insisto, dentro de la misma hoja. No es lo mismo hoja que página. Bien. Por lo demás, de formato no hay mucho más que reseñar. ¿Y qué es lo que se pide realmente? Es decir, ¿qué es el meollo del ejercicio? El meollo del ejercicio son las fórmulas y el uso de referencias de celda absolutas, relativas y mixtas. Para saber lo que son, pues os remito a los vídeos explicativos. Entonces, vamos a ver si lo tengo por aquí. Ahora sí me voy al ejercicio, al archivo de Excel. ¿Y qué se pide aquí? Tiene el formato aplicado y tenemos un registro de reservas de un hotel que me he inventado yo, con el número de reserva, el número de habitación, número de noches de la reserva, precio por cada noche pasada, consumiciones del cliente en el minibar, horas de uso de gimnasio, horas de uso de televisión. Lo primero de todo, creo que se piden 6 fórmulas y 3 funciones. Bien. La primera fórmula ha de permitirme calcular en este rango de celdas el importe de cada uno de estos extras, es decir, el importe total por minibar en función de las consumiciones, teniendo en cuenta que yo aquí os he puesto una tablita con el precio de minibar por consumición, precio por hora de gimnasio, precio por hora de televisión. Si aquí nos dan el número de consumiciones, el número de horas y el número de horas, aquí tenemos que con una sola fórmula, esto es fundamental, una sola fórmula, no una fórmula para minibar, otra para gimnasio y otra para televisión, no. Una sola nos ha de permitir calcular el importe de
cada uno de estos extras en todo este rango. Para eso necesitaremos dominar los conceptos de referencia relativa, absoluta y mixta de celda. O sea que miraros primero los videotutoriales que yo voy a ir subiendo. Segunda fórmula. En todo este rango, lo que quiero es una fórmula que me permita arrastrar hasta abajo, calcular el importe total de los extras. Esto no tiene mayor complicación. Si hemos consumido tanto por minibar, tanto por gimnasio y tanto por televisión, pues la suma, ¿vale? Bien. Aquí, importe de descuento. Una fórmula que me permita arrastrar hasta aquí, calcular para toda esta columna el importe del descuento. Esto ya tiene un poquito más de miga, si aquí nos dicen el tipo de descuento que aplicaremos, se supone que aquí te dice que en la tarea te dice que se calculará el importe de descuento para los clientes con reserva de 7 días o más. Cuidado, si sabéis un poquito de Excel, esto os puede confundir, porque podéis decir, entonces esto me está pidiendo que ponga una función condicional, una función sí. No, nada de eso, Aquí es una fórmula sin más. Entonces, aquí ya os da los porcentajes de descuento a aplicar. Entonces, no hay condiciones ni nada, simplemente es calcular y ya está. ¿Sobre qué se calculará este porcentaje? Se calculará sobre el precio bruto de la reserva. El precio bruto de la reserva viene dado por el precio por noche, el número de noches transcurrido que hemos permanecido en el hotel y el total de importe por extras. Todo eso hay que tener en cuenta para calcular el precio bruto de la reserva, sobre la cual se aplicará el descuento. Aquí, ¿qué pido? ¿Pido el precio de la reserva una vez aplicado el descuento? No, lo que pido es el importe del descuento, solo eso. En la siguiente, sí que pido el importe de la reserva una vez quitado el descuento. ¿De acuerdo? Aquí sí. Es decir, lo mismo, hay que tener en cuenta el importe total de extras, el precio por noche, el número de noches pasado en el hotel y además luego quitar el descuento, obviamente. Ya nos da el precio neto, por decirlo así. Y luego, en esta columna, la columna O, lo que tendremos que hacer es calcular el precio de la reserva una vez aplicado el IVA. Ojo, no el importe del IVA, sino el precio final de la reserva una vez aplicado el IVA. Tened en cuenta que si yo pongo aquí datos, ¿vale? Aquí, aquí y aquí, es porque quiero que me utilicéis estas celdas como referencia en las fórmulas. Si no lo hacéis, la fórmula está mal. Si hacéis una fórmula pero no utilizáis bien las referencias relativas, absolutas y mixtas de celda, también está mal. Yo estoy evaluando todo, no solo que el resultado sea correcto, sino que la fórmula sea correcta. Y la fórmula será correcta si utilizáis bien las referencias de celda y además utilizáis los datos que os doy yo aquí a la derecha en lugar de escribirlos a mano. Muy bien, que quede claro. Muy bien, aquí, vamos aquí abajo, tenemos una serie de datos que hacen alusión a las reservas que esperamos tener en abril, mayo y junio, que el hotel espera tener, y esto se expresa en número de noches reservadas. Aquí tenemos una serie de categorías de habitación y cada una de ellas supone un precio por noche diferente. Aquí está el precio por noche de las habitaciones de categoría A, categoría B, C, D y E. Entonces, si esperamos una reserva de 2.575 noches en abril, en mayo de esto y en junio de esto, y luego con las habitaciones de categoría B, C, D, E, aquí en esta tablita de al lado, lo que yo os pido es que me calculéis los ingresos que esperamos obtener con todas estas reservas. Una vez más, es preciso una sola fórmula que, copiada a todo el rango, nos permita obtener esos ingresos. Insisto, no me vale con que me hagáis una fórmula para cada fila o una fórmula para cada columna, no. Yo quiero que sepáis usar las referencias de celda, el símbolo dólar. Y entonces, si no es así, no estará bien. Ya os pongo aquí los precios por noche de cada categoría. Entonces, utilizando esto y estos datos de aquí, tenéis que hacerme la fórmula y que funcione. Muy bien. Y por último, aquí a la derecha tenemos tres funciones. Aquí habíamos usado una función suma en importe
por extras, se supone que hay que utilizar la función suma, mejor que una fórmula de esto más esto más esto. Y aquí tenemos funciones, las otras tres funciones básicas que se incluyen aquí en este botón en inicio, autosuma. Tenemos suma, promedio, contar, máximo y mínimo. La única que no vemos aquí es contar. Aquí se os pide promedio, máximo y mínimo. ¿De qué? Pues de lo que os dice aquí. El promedio de las reservas de abril y mayo, ¿vale? Todo esto ha de dar un único resultado. No se pide promedio de las reservas de abril por un lado y de mayo por otro. No, de abril y mayo, todas, Luego, el número máximo de las reservas de mayo, el máximo, de aquí, esperado. Y de reservas esperadas, quiero decir. Y el número mínimo de reservas de abril y junio. Una vez más, se pide un solo resultado. Es un poquito cortado, ponemos un resultado. No por un lado el mínimo de reservas de abril y luego por otro el de reservas de junio, no, sino del mínimo de esto y de esto, ¿de acuerdo? Cuidado, se refiere a número de reservas, no a ingresos esperados, Esto se ha de aplicar al rango, ahí lo pone, de 14 de 18. Este tipo de despistes son muy comunes. Y por otro lado, creo que ya eso es todo. Eso es todo lo que se pide en el ejercicio 1, así que venga, hasta luego.